Fui al lugar donde están las almas que se suicidan. Hola Pepe, la siguiente historia que estoy por relatar es completamente real y ocurrió en la ciudad de Querétaro. No se darán nombres ni se mencionarán lugares específicos debido a lo fuerte de la situación, pero quiero enfatizar que es una historia verídica. Quiero aclarar que esto no me sucedió a mí, sino a una conocida muy cercana y querida. Es una historia muy impactante y estoy segura de que es verdad, ya que cuando me contó, la persona estaba muy sensible y lloraba demasiado, debido a todo lo que vivió y descubrió estando en ese lugar. Resulta que mi conocida, a quien llamaremos María para esta historia, es una persona muy sensible a situaciones y temas paranormales. La conozco desde hace muchísimos años y al ser cercana a mí, sé que lo que me cuenta es cierto, ya que ella realmente no tiene necesidad de mentir con respecto a estos temas. Hace algunos años, María pasó por una situación muy complicada. En ese entonces, ella tenía una amiga muy querida, cuyo único hijo tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Como es natural en todos los padres, esta situación generó tristeza, enojo, confusión y muchas preguntas sobre por qué tomó esa horrible decisión. Más porque su hijo no dejó ninguna carta, ni mostró indicios de querer irse de este mundo, y mucho menos en la manera en cómo sucedió. Simplemente lo hizo, sin que nadie supiera ni entendiera el motivo del por qué tomó esa horrible decisión. El dolor y confusión de esta madre fue tan fuerte que incluso estaba decidida a seguir el mismo camino que su hijo para poder reunirse con él en el otro mundo y así preguntarle por qué tomó esa horrible decisión. Estaba dispuesta a quitarse la vida. Sin embargo, cuando ya estaba a punto de hacerlo, recordó a María y sabía que ella tenía la capacidad de contactar con el otro mundo y tal vez incluso podría comunicarse con su hijo. Por eso decidió buscarla y pedirle de su ayuda. En cuanto logró comunicarse, le explicó la situación completa a María, quien al principio se negó rotundamente, debido a que el lugar a donde van esas almas que se quitan la vida es de muy difícil acceso y aún más complicado salir de ahí. María sabía esto gracias a sus guías espirituales, quienes siempre le han contado cómo es la situación del otro lado. Sin embargo, al ver a su amiga devastada, confundida y triste, María decidió ayudarla, pensando que tal vez si no lo hacía, su amiga podría tomar la misma decisión que su hijo, y eso le preocupaba demasiado y no se lo podía perdonar. Le dijo que sí la ayudaría, pero sería la primera y la última vez que lo haría, así que se preparó para realizar el ritual. Necesitaba comprar varias cosas para poder llevarlo a cabo, así que juntas fueron a comprar todo lo necesario. María preparó todo en su casa, se recostó en su cama y se aseguró que estuviera alguien cercano y de su confianza para que cuidara su cuerpo. De esta manera, ella podía acceder al otro mundo y buscar al hijo de su amiga con la ayuda de sus guías espirituales. Sus guías espirituales son seres que están del otro lado y la asesoran para que ella pueda realizar este tipo de rituales e incluso algunos otros. Pero esa es otra historia. Continúo con mi relato. Entre lágrimas, María recordaba cómo empezó a quedarse dormida y al despertar ya estaba del otro lado. Estaba en un bosque, pero en este había mucha neblina y a lo lejos se escuchaba unos gritos desgarradores, así que comenzó a seguirlos. Comenzó a caminar y llegó a un punto donde vio un gran hoyo oscuro. Era una cueva enorme y profunda. Al frente, en la entrada de la cueva, había dos toros enormes. Al principio, a lo lejos, pensó que eran toros normales, pero conforme se fue acercando, pudo notar que eran de un tamaño descomunal y tenían los cuernos cruzados. Enseguida supo que en ese lugar estaban las almas de las personas que se habían quitado la vida, ya que sus guías espirituales se lo habían revelado. También se dio cuenta de que las almas que querían salir de ese lugar se quedaban clavadas en los cuernos de los toros, sin poder escapar. Estaban destinadas a permanecer atrapadas en ese lugar por la eternidad. María también podía notar el sufrimiento y arrepentimiento de las almas. Comenzó a adentrarse poco a poco en la oscuridad. Solo podía distinguir un poco de luz que le otorgaban sus guías. Muchas almas se aferraban a ella, agarrándose de sus pies y manos,
impidiéndole avanzar. Le pedían ayuda, se escuchaban muchos sonidos inaudibles y también gritos horribles, más aterradores que cualquier película de terror que hubiera visto. También podía oír carcajadas dolorosas, maldiciones e incluso personas orando. Era una situación espantosa y nunca antes había presenciado algo así. A pesar de las distracciones, ella seguía adelante. Su única intención era encontrar al hijo de su amiga y preguntar de por qué había tomado esa terrible decisión. Parecía que este proceso había durado días, sin embargo, solo llevaba unas cuantas horas, durante las cuales avanzaba hacia lo profundo de aquel agujero, escuchando todas esas voces y lamentos. Sabía que esas almas estaban destinadas a permanecer en la oscuridad eternamente, sin poder salir. Finalmente, a lo lejos vio de espaldas al hijo de su amiga. Parecía ocultarse, evitando el encuentro con María. Cuando ella se acercó y le habló, él le decía que no quería ser rescatado de ahí, que estaba ahí por lo que había hecho. María le explicó que no podía sacarlo, aunque ella quisiera. Él estaba destinado a vagar en esa profundidad eterna. Por respeto a la privacidad de la familia de este chico, no puedo revelar lo que el alma de ese joven le dijo a María, ya que son asuntos muy personales, pero María supo por qué había tomado esa terrible decisión. Luego comenzó a salir de la cueva, pero las almas no la dejaban, se aferraban a ella, gritando y tirando de su cuerpo. Intentó hacer una señal a la persona encargada de cuidar su cuerpo para que la despertara. Sin embargo, parecía que esa persona no se daba cuenta o quizá no funcionaba y ella no podía salir. Luchó durante casi una hora más para poder liberarse y finalmente lo logró, aunque algunas almas quedaron pegadas a ella. Durante días la molestaron constantemente. Fue muy difícil deshacerse de ellas, pero al parecer hasta el día de hoy finalmente lo logró. Pudo ayudar a su amiga al decirle por qué su hijo había hecho lo que hizo, pero también le reveló que su hijo estaba destinado a permanecer en esa profunda oscuridad por toda la eternidad, debido a la decisión que había tomado. Esta es mi historia. Espero que la gente tome conciencia de lo que puede ocurrir en el otro mundo si elige partir de esa manera. Para muchos podría parecer una decisión valiente, pero la verdadera valentía está en seguir viviendo en este mundo y enfrentar la vida que nos tocó.